Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy, Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de comprender algunos aspectos de Parashat Shoftim, que es la Parashat de esta semana. Parashat Shoftim comienza en el capítulo 16 del libro de Devarim, versículo Yud-Het 18, y dice: Shoftim ve-shotrim titein lecha v'chol she'arecha. Dice que pondrás para ti Shoftim, jueces, y Shotrim, y oficiales o policías en todos tus portales o tus portones o tus entradas. En fin, sabemos que no solamente es un mandamiento para el pueblo de Israel poner jueces y oficiales, sino este es un mandamiento universal para todo ser humano. Pero en Israel pues teníamos el Sanhedrin, el Beit Din Gadol, que tenía 70 jueces. También la mayoría de las ciudades grandes tenían un Beit Din, o sea, unos jueces, una corte, por decirlo así, de 21 jueces. Y en las ciudades más pequeñas, como de 120 habitantes, tenían 3 jueces. Muy bien. ¿Qué es lo que nos enseña este pasuk? Bueno, nos enseña que no solamente se necesitan jueces, pero también oficiales. Y esto significa que no solamente debemos de hacer leyes justas, pero también aplicarlas. Porque la falacia de muchos países, ¿verdad?, de muchas sociedades, como en México, Estados Unidos, Francia, etcétera, es que verdaderamente hay muy buenas leyes, pero en muchos casos no se implementan. Entonces, verdaderamente es importante hacer leyes buenas, pero tener los medios para aplicarlas. En un nivel más espiritual, quizás en cuanto a este pasuk, podemos decir que nosotros mismos, ¿verdad?, aplicado al ser humano, que nuestros portales o nuestras puertas son nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca. Entonces el pasuk nos dice que pongamos jueces o juicio, que seamos nuestros propios jueces en torno a evaluar qué es lo que está permitido para ver, permitido para escuchar y permitido para hablar. Al estudiar Torah y sabiendo lo que es correcto e incorrecto, entonces nosotros debemos de poner nuestros propios jueces, es decir, hacer de nosotros un juicio en torno a lo que es permitido escuchar, ver y hablar, para no llegar a cometer una transgresión como individuos, ¿verdad?, delante del Eterno. Muy bien, ¿y por qué? Porque hay un dicho en el Talmud que dice: Beit Din o Yesh Din lemata, Ein Din lemala, Yesh Din lemala, Ein Din lemata. ¿Qué quiere decir? Que si hay juicio aquí abajo, no hay juicio allá arriba. Y si no hay juicio aquí abajo, hay juicio allá arriba. ¿Qué quiere decir? Que en realidad es mejor tener un juicio en esta vida, porque si no, como quiera, el Eterno te va a juzgar en Olam Haba. Entonces es mejor verdaderamente arrepentirse incluso, todos los días hacer un Heshbon Hanefesh, una contabilidad del alma, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, pues cada día, cada mes, y si no, bueno, pues en Yom Kippur vamos delante del juez y pedimos perdón para estar limpios. Entonces, verdaderamente es mucho mejor, en cierta forma, pagar por nuestras transgresiones en este mundo, o verdaderamente ser perdonados en este mundo, que esperarnos para Olam Haba, porque sabemos que verdaderamente no solamente es este mundo, ¿verdad? Este mundo es temporal solamente, y el Olam Haba es el mundo por venir, el mundo de verdad en realidad. Bueno, seguimos un poco, ¿verdad?, con esta parasha, y en el versículo 20 dice: Tzedek, tzedek tirdof. Dice: la justicia buscarás. Y verdaderamente no hay una persona que todo el tiempo sea justa, pero en ocasiones sí somos justos, y verdaderamente tenemos que buscar la justicia, tenemos que tener como meta la justicia, porque
en el judaísmo la persona no nace buena ni mala, sino que nace con el impulso bueno y el malo. Pero el Yetzer Hatov, el impulso bueno, verdaderamente puede ganarle al impulso malo, y eso es nuestra lucha constante cada día, cada momento, cada mes, cada año. Entonces, a través del estudio de la Torá, como dijimos en la parasha anterior, en el caso de Yosef, ¿verdad?, sabía lo que era correcto y lo que no era correcto, y aunque su pasión era la de cometer quizás alguna transgresión, ¿verdad?, por una cuestión emocional, pero sin embargo, al tener tanta Torah, su Yetzer Hatov se agarró de la Torah y aplastó al Yetzer Hará. Entonces, a través, ¿cómo podemos ser exitosos, verdad, en nuestra vida y poder ser rectos? Pues a través del estudio de la Torah y a través de que nuestra mente verdaderamente aplaste o cambie verdaderamente nuestras emociones para que sean las emociones del Eterno. Y poco a poco las emociones de nosotros serán las emociones del Eterno, y nuestra voluntad será la voluntad del Eterno. También mencionamos Tzedek Tirdof, la justicia buscarás. ¿Por qué? Porque no buscamos la justicia a través de la injusticia. No podemos robar al pobre para darle al rico, aunque parezca justo. No somos Robin Hood, verdaderamente, sino que a través de la justicia tenemos que hacer justicia. Dino shemalchuto dino. La ley del reino es la ley. La ley del país donde vivamos es la ley, siempre y cuando no esté en contra de las leyes de la Torá. Bueno, ahora vamos a continuar con algo un poquito más profundo. Verdaderamente, en el capítulo 20 de esta parasha, en Devarim, tenemos un pasuk que dice: Ve Omar Aleihem, y les dirá a ellos, estamos hablando del Cohen, cuando el pueblo de Israel va a la guerra, les dice aquí: Shema Israel, escucha Israel, Atem Kravim Hayom le Milchama, ustedes se acercan hoy a la guerra, Al Oiveichem, Al Yered Levavchem, Al Tireu, dice, van a hacer la guerra en contra de sus enemigos, no se desalienten vuestro corazón, ni teman, ni se espanten, ni se asusten, ¿verdad?, ante ellos, porque el Eterno vuestro Dios os lo va a entregar. Ahora, Rashi se pregunta, ¿cuál es la razón de que el Eterno les entregue a sus enemigos en este caso? Porque verdaderamente sufrimos varias en la historia del pueblo judío, en la historia del pueblo de Israel, hemos sufrido grandes derrotas, por ejemplo, contra los asirios, contra los de Babilonia, ¿verdad?, en la destrucción del primer templo. También sufrimos una derrota contra los romanos, en fin, grandes derrotas. Pero en este caso, el Eterno nos da el secreto. ¿Para qué? Para que nuestros enemigos no tengan la victoria, y para que no tengamos miedo. Y él dice esto, la razón de esto es ¿por qué? Porque el pueblo de Israel observaba Kriyat Shema, el mandamiento del Shema, o sea, de recitar el Shema en la mañana y en la noche, o en la noche y en la mañana, verdaderamente, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, ¿cómo es posible que solamente al decir el Shema, con eso ya verdaderamente nos libra de la derrota? Y tenemos que ver entonces este pasuk un poco más profundamente. Anteriormente en la parasha Re hablamos acerca de la dicotomía entre el moaj, lo que es el cerebro, ¿verdad?, la mente, y el lev, y el corazón o las emociones. Dijimos, ¿verdad?, que el templo de Shiloh, ¿verdad?, el templo de Shiloh, más bien el tabernáculo que estaba en Shiloh, que era un aspecto ahí más intelectual, y el de Jerusalén era uno más emocional, conjunto con lo intelectual. También dijimos que el concepto de Shabbat también es un concepto de menujá, de descanso. Muy bien, alegría sí, pero como descanso. Y ahí tenemos tiempo para subir espiritualmente y estudiar la Torah. Es un concepto intelectual también ahí. Y el Yom Tov y los festivales,
ahí sí es un aspecto, los festivales más de corazón, de emoción. Besamachta bejageja, y te regocijarás en los festivales. Ahí no es tanto intelectual, sino que verdaderamente agradecemos a Dios o recordamos a Dios por sus milagros y nos regocijamos. Muy bien, entonces decimos que la mente, el concepto intelectual tiene que estar de acuerdo con el concepto de las emociones, porque la mente es más elevada que el corazón. El estudio de la Torah está en el área del concepto de intelectualidad, de moaj, ¿verdad? Cuando estudiamos Torah, hacemos un ejercicio, ¿verdad?, mental, ¿verdad? Estudiamos las leyes, la teología, etcétera. Pero cuando hacemos los mitzvot, cuando los ponemos en práctica, bueno, ya es un aspecto de acción, y afortunadamente, o esperemos que también los hagamos como emoción. Cuando demos tzedaka, por ejemplo, cuando demos caridad, que no la demos simplemente apáticamente, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, decimos que tenemos que amar al prójimo, verdaderamente, pues expresarnos de una forma afectiva, con emociones. Y así todos los mandamientos, cuando damos gracias después de la comida, pues no hay que dar gracias simplemente con una cara larga, sino, ¿verdad?, con simja, con alegría, con corazón. Bueno, estos dos aspectos se aplican a Kriyat Shema, a la recitación del Shema, o el mandamiento de afirmar la unidad de Dios todas las noches y todas las mañanas de nuestra vida. Y decimos que, de acuerdo a Rashi, ese fue el mitzvah que protegió y sigue protegiendo a Israel en la guerra, y a nosotros también. ¿Qué significa esto? Decimos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿verdad? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ese es un concepto intelectual. Pero después decimos, se dice el versículo en Deuteronomio 6:4, Ve'ahavta et Hashem Elokeja bechol levavecha bechol nafshecha bechol moteja. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es un aspecto emocional y de práctica. Entonces, en esta recitación del Shema, tenemos el aspecto intelectual, filosófico, teológico, que es el comprender y el estar consciente todo el tiempo de que Hashem es Echad, que es uno y que no hay nada ni nadie aparte de él, todo está contenido en él. Es un aspecto intelectual. Pero Ve'ahavta et Hashem Elokeja, el amar a Dios, no es un concepto abstracto, porque el amor no es un concepto abstracto, es un concepto verdaderamente práctico, o debería serlo. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi esposa que la amo mucho todos los días, pero si no hago algo por ella, pues ¿dónde está mi amor? Verdaderamente podemos decir que amamos mucho al Eterno, pero ¿cómo lo expresamos ese amor? Es una cuestión abstracta. Les voy a dar un ejemplo. Una persona cumplió aniversario de bodas y le dijo a su esposa que iba a hacer 3 cosas para ella. Iba a hacer más ejercicio para estar más sano, 1. Iba a trabajar más para tener más parnasá, más dinero. Y 3, que iba a dejar de comer chatarra o comida chatarra para estar más sano. Muy bien, pues verdaderamente son cosas buenas, pero no tienen nada que ver con la relación con su esposa. O quizás puede ser que alguna de ellas. Pero lo que él debería haber hecho es, en vez de decirle qué es lo que él va a hacer por ella, debería de preguntarle, dime 3 cosas, le decía ella, para que yo haga por ti, y ella se las apunta, y él, si no las hace, pues entonces pierda esa conexión con ella. Entonces, cuando decimos que amamos a Dios, podemos decirle a Dios, voy a hacer esto por ti, voy a hacer lo otro, o lo que se le ocurra a esta persona o a la otra. Pero ¿por qué no mejor le preguntamos qué es lo que Hashem quiere de nosotros? Y al nosotros obedecer lo que Él nos dice, entonces ahí expresamos nuestro amor. En el caso, por ejemplo, de la esposa, le dice, oye, pues es que, ¿sabes qué? Los martes y jueves tienes que sacar la basura. Pero a lo mejor él dice, oye, yo soy una persona muy importante, yo trabajo en una oficina que voy a andar sacando la basura. Bueno, si no la saca, entonces a lo mejor pierde su relación con ella, a lo mejor es algo muy importante para ella.
Y si la hace es que tiene el amor hacia ella. Igual con Hashem, si Hashem nos dice, quiero hablar contigo 3 veces al día, es decir, orar 3 veces al día, y no lo hacemos, entonces perdemos esa relación. O si Hashem dice que nos pongamos tefilín todas las mañanas y que oremos con él, decimos, no, bueno, pero es que eso es algo ritual. Pues bueno, si es lo que quiere Hashem, pues hay que hacerlo. Entonces, no tenemos que preguntarle a Hashem qué es lo que quiere de nosotros. Ya nos ordenó 613 mandamientos, que verdaderamente no todos se aplican, obviamente, muy pocos. Acá en el Galut, afuera de Israel, pues solamente los 10 mandamientos, más las leyes de kashrut, de comida kosher, más los festivales y algunos otros. Pero en realidad no son tantos, y algunos son temporales, como los festivales. Pero si estos mandamientos, que son la voluntad del Eterno para nosotros, los expresamos y los hacemos con alegría, entonces ahí tenemos una unión, ¿verdad?, con el Eterno. Nos elevamos incluso desde el punto de vista cabalista. Por ejemplo, si ustedes van al supermercado y ven 2 latas de atún y una tiene el sello que dice que es kosher y escogen esa, ya se están conectando al Eterno. No porque por ustedes, sino porque al obedecer al Eterno se están agarrando de la mano del Eterno y van caminando junto con el Eterno. Entonces ya no miden solamente 1.70, 1.80, 1.90, ya miden hasta los cielos, ¿verdad? Ya son más grandes de lo que son, no por ustedes, sino por con quién van caminando. Entonces el obedecer al Eterno es agarrarse y caminar junto con Él. Y esa es una expresión de amar al Eterno, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, es decir, con alegría, con toda nuestra alma, en el aspecto espiritual. Otra forma de amar al Eterno, ¿qué es? Pues comunicarse con el Eterno. Si amas a alguien, pues te comunicas con él, quieres saber de él. ¿Cuántas personas que están en una relación, ¿verdad?, no se pasan horas y horas hablando por teléfono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aman, quieren conocerse, quieren hablar. Asimismo con el Eterno tenemos 3 citas con él al menos, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y el orar nosotros al Eterno es que nos estamos comunicando hacia él. Hacer tefilá, ¿verdad?, es comunicar nosotros con él. Y el estudiar Torah es cuando él se comunica con nosotros. Posiblemente, en algunos casos, en algunas ocasiones se pueda comunicar a través de sueños, etcétera, pero no es lo común. Lo que él nos ha dado para que lo conozcamos, la forma en que él se comunicó con el pueblo de Israel, es a través de la Torah. ¿Qué es la Torah? Pues ya hemos dicho, básicamente son los 5 libros de Moisés, pero el Tanaj, ¿verdad?, incluye todo lo que es la Biblia, e incluso la Torah lo incluye el Talmud, la Mishnah y la Gemara, o sea, el Talmud. Y en verdad decimos Torah a todos los escritos que están relacionados con el Eterno, la responsa de los rabinos, etcétera. Los comentarios, incluso ahora en este momento estamos hablando de Torah y es una expresión hacia el Eterno. Entonces, por ejemplo, dice así, que en el pueblo de Jericó había 3 cosas de que los jajamim estaban de acuerdo en cuanto a las costumbres del pueblo judío ahí, y 3 cosas que no estaban de acuerdo. En fin, eso lo dice el Talmud. Pero una de las cosas es que cuando recitaban el Shema, lo recitaban de corrido, es decir, decían Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad ve'ahavta et Hashem. Entonces decían, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y amarás a tu Dios. No se detenían en la palabra Echad, no decían, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno, pausa, y luego amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No estaban de acuerdo con eso, sin embargo dejaron que continuaran con esa costumbre. Ahora nuestra costumbre es interponer Baruch Shem Kevod en silencio, ¿verdad? Bendito es la gloria, ¿verdad?, de su nombre para siempre. Lo interponemos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la razón de que los jajamim permitieron que unieran estos dos pasukim, versículos? Bueno, porque en realidad el concepto intelectual
es la base del aprendizaje, ¿verdad? El conocer que hay un solo Dios, ¿verdad? Es algo pues abstracto, ¿verdad? Algo teórico, ¿verdad? Pero el amar a Dios es algo práctico. Entonces las personas de Jericó querían unir eso. Ahí estaban tratando de expresar de que cuando aprendemos algo, no solamente lo aprendemos y esperamos un tiempo para hacerlo, sino que inmediatamente lo hacemos. Por eso dicen que el Señor es uno y amarás a tu Dios, conectando las dos cosas. En realidad, lo ideal sería que nuestros conceptos intelectuales de la Torah estuvieran unidos con las cuestiones emocionales. Esa es la vida, ¿verdad? Tenemos buenas ideas, pero a veces al ponerlas en práctica, ¿verdad? No lo hacemos correctamente. O a veces hay personas que ni siquiera lo hacen, o al revés. Hay personas que son muy emocionales, pero que no tienen nada de intelectualidad. Entonces, el punto es unirlas. Por ejemplo, en el pueblo judío hay personas que estudian Torah, pero que no hacen mitzvot, que no hacen mandamientos. Y hay personas que hacen mandamientos, aunque sea por tradición, pero no tienen Torah, no estudian Torah, ¿verdad? Entonces lo ideal es que se una el estudio de la Torah junto con la práctica de la Torah, ¿verdad? Entonces eso es lo que querían decir los Jajamim, ¿verdad? Las personas de Jericó, y los Jajamim lo permitieron, los sabios. Y es nuestra lucha, ¿verdad? Constante. Tratar de que nuestras ideas, tanto seculares, ¿verdad?, como religiosas, pues que se pongan en práctica, ¿verdad? Eso es lo ideal. Chachma bina da'at. Sabiduría es la idea. Bina es el desarrollo de la idea en términos cabalistas. Y da'at ya es la realización de esa idea. Entonces, para completar el proceso cognoscitivo, ¿verdad?, no es solamente tener la idea o desarrollarla, sino ponerla en práctica. No solamente hacer los planos de una casa, sino verdaderamente construir la casa, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Por ejemplo, hay un dicho en el Talmud, un poco de debate, ¿verdad?, de Mahloket, que dice que si una persona dice el Shema en la mañana y tiene tefilín, los tefilines son lo que nos ponemos aquí son unas cajas, ¿verdad?, de cuero que nos ponemos aquí al lado del corazón y en la cabeza, ¿verdad? Les voy a mostrar unas que tengo aquí. Estos son los tefilín. Estas dos cajas, verdaderamente, están aquí. Los enrollamos una en el brazo, al lado del corazón, y otra nos ponemos en la mente, para enfatizar esa dicotomía, para unir esa dicotomía de el moaj y el lev. Y en la cuestión física tenemos el cerebro en la cabeza, ¿verdad?, físicamente, y tenemos el corazón, y en medio tenemos la garganta. ¿Por qué? Porque si estuvieran juntos chocarían uno con otro, ¿verdad? No. Son fuertes, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que el que recita el Shema y no se pone tefilín es como si testificara en su contra, porque dice ahí, ¿verdad?, ukshartem otam leot al yadeja, y te lo atarás al lado, en tu brazo, ¿verdad?, en tu mano, veletotafot benineja, y como señal entre tus ojos, ¿verdad? Y si decimos eso y no lo ponemos, pues estamos testificando en nuestra contra. Verdaderamente, pues esto no se aplica a personas que no tienen tefilín. Pues obviamente Dios es un Dios justo, es un juez justo, ¿verdad? Pero si en el caso de que tenga tefilín y no se los pone, pues ahí estaría hablando en contra de sí mismo, porque no es solamente amar al Eterno y decir cosas, pero sino hacer las cosas que estamos diciendo. Y por eso más adelante dice que también lo pondrás como mezuzot, como mezuza, que es una cajita que se pone en la puerta, ¿verdad?, en el dintel de la puerta, y donde dice el Shema y otras cosas, ¿verdad? Entonces, pero si la persona pues no tiene mezuzá, pues ¿qué puede hacer, no? De todas formas, volvemos al
a lo que dijo Rashi. Rashi dijo que fue el mitzvah de Kriyat Shema, fue el recitar el Shema lo que salvó al pueblo de Israel, o lo que salva al pueblo de Israel de la guerra. Dice aquí que el Cohen les dirá, dice Beomar Aleichem, les dice a ellos: Shema Israel, escucha Israel, Atem Kravim Hayom la Milchama, ustedes se acercan hoy a la guerra, al Oiveijem, en contra de sus enemigos, al Yerech Levavhem, que no se desanime vuestro corazón, al Tireu, no teman, ¿verdad? Y no tengan miedo. Entonces, muy bien, eso se aplica para el pueblo de Israel. Pero ¿por qué lo salvó? Porque en ese entonces, en ese momento, cuando estaban, justamente, pues estamos hablando cuando estaban con Moshe en el desierto, bueno, no solamente aprendían Torah, sino que la aplicaban. Y no es que Rashi dijera que al recitar el Shema ya lo salvó de la guerra. No, estaba diciendo que esa generación estudiaba Torah y la ponía en práctica. Y eso, que es lo que representa el Shema, lo intelectual conjunto con lo emocional y lo práctico, lo de hacerlo, incluso a enseñarlo, dice ahí, y ponerlo en tu casa, como dice el primer versículo del Shema, que lo enseñarás a tus hijos, ¿verdad? Entonces, el aspecto individual de amar al Señor, el social, el familiar, de verdaderamente enseñarlo a tus hijos, y el social de ponerlo como en tus casas, eso te protege en la guerra, verdaderamente. Y yo les digo hoy a ustedes el mensaje de Shoftim en esta parte. Nos dice que cuando vayamos a la guerra, ¿y cuál es nuestra guerra? Nuestra guerra es contra el Yetzer Hará, nuestra guerra es contra el impulso malo, ¿verdad? Y todas aquellas fuerzas del mal que pueda haber, Haz Shalom. Entonces, ¿cómo podemos derrotar a nuestros enemigos? Que son las fuerzas del mal, el mal amigo, el mal, no sé, alguna adicción, Haz Shalom que alguien tenga. Bueno, pues, Kriyat Shema. Primero, reconocer que hay un Dios, y luego amarlo. ¿Qué significa amarlo? Comunicarse con Él, que significa estudiar Torah y hacer tefilá. Y luego, pues tratar de hacer la mayor cantidad de mandamientos para que el Eterno nos proteja, ¿verdad? Realmente, porque cada vez que estudiamos Torah, los malajim bajan a escuchar la palabra de Dios. Y cuando salimos, después de hacer tefilá, de hacer oración, pues verdaderamente vienen ángeles con nosotros que nos protegen de los enemigos. Lo decimos en la tefilá, en el sidur. Y luego en la tarde volvemos a orar y en la noche, entonces tenemos protección todo el día. Entonces yo les invito a protegerse y a ser vencedores en esta guerra, en este mundo, en esta guerra contra las fuerzas del mal y los enemigos de Israel. ¿Y cómo? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha. ¿Qué quiere decir esto? Saber que hay un solo Dios y amarlo y expresar nuestro amor. Yo soy el Rabino Ben David. Shabbat Shalom.